Ya. Listo. Veamos si es que ya comienza. Sí, ya está. Gracias. Ahora, quiero hacer un poquito de énfasis en esto de los coeficientes. Entonces, ¿qué son estos? Simplemente son cantidades adimensionales o magnitudes necesariamente positivas, son escalares positivos, en los cuales nosotros estamos representando un comportamiento entre dos materiales. Entonces, los encontramos de forma experimental. Son cantidades adimensionales. Dependen de los materiales. Entonces, si queremos, por ejemplo, deslizar caucho sobre madera, tendremos un determinado nivel de coeficiente estático y de coeficiente cinético que podremos consultar en alguna tabla. Si queremos deslizar cartón sobre metal, igual, seguramente hay alguna tabla en la cual podamos encontrar esos dos coeficientes entre esos dos materiales. Entonces, los coeficientes dependen de los dos materiales que estamos utilizando, tanto del objeto que estamos intentando deslizar, como de la superficie sobre la cual nos queremos deslizar. Estas tablas de estos materiales, de estos coeficientes, son valores, no son tan necesariamente exactos, sino más bien son referenciales. Y cómo alterar un poco estos coeficientes dependerá de exactamente qué tipo de cartón, dependerá un poco de qué tipo de metal, dependerá de si es que está, incluso si es que está limpio, si es que lo hemos lubricado de alguna forma. Entonces todo eso altera un poco el coeficiente, pero por lo general sí son cercanos de estos valores experimentales previamente calculados. Ahora, ¿entre qué valores se encuentran? Normalmente se encuentran en rangos entre 0 y 1, pero no significa que no puedan ser mayores a 1. Tranquilamente podríamos tener coeficientes de 4, de 5, de 1.5, sí pueden ser mayores que 1, pero no es muy común. Al menos un 1.1 sí sería algo que es un coeficiente real que podríamos encontrar. Mayores a eso ya serían superficies que sean muy contrarias a deslizarse entre ellas, entonces ya es un coeficiente algo elevado, pero sí es posible porque sale a partir de una tangente. ¿Qué más podríamos decir de estos coeficientes? Por lo general, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un coeficiente estático de 0.5, el cinético seguramente es un 0.4. Nuevamente, esto depende mucho de los materiales que estamos utilizando. La diferencia entre estos dos coeficientes también depende mucho de esos materiales. Podrían ser unas diferencias prácticamente inexistentes, podrían incluso ser iguales, pero por lo general el coeficiente estático es mayor. Ahora, ¿cuál es el resultado de que este coeficiente sea mayor? Significa que la fuerza de rozamiento estática máxima es mayor que la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, cuando ustedes están intentando empujar una caja, cuando todavía la caja no se está deslizando sobre la superficie sobre la que le están empujando, necesitarán darle más fuerza para que se comience a deslizar que para mantenerle deslizando. Entonces, si digamos, cuando ustedes aplican un 101 newtons, ahí recién se comienza a deslizar y posiblemente solo necesiten unos 50 newtons o cualquier otra cantidad menor para mantenerle deslizándose, para evitar que se vuelva a detener. Entonces, visto un gráfico para observar este comportamiento, podríamos hacerlo de esta forma. Si comparamos la fuerza de rozamiento, no me acuerdo si hice este gráfico en la clase anterior, pero bueno, igual volvámoslo a revisar. Si comparamos la fuerza de rozamiento, la magnitud de la fuerza de rozamiento, contra la magnitud de la fuerza neta paralela a la superficie sin considerar la fuerza de rozamiento, entonces tendríamos un gráfico de esta forma.
Al principio, y mientras tengamos una fuerza de rozamiento estática, tendríamos una curva de 45 grados, una curva de pendiente 1, porque no importa cualquiera que sea el valor de fuerza neta paralela a la superficie que nosotros estemos dando, la fuerza de rozamiento estática le va a igualar. Es una fuerza adaptativa que va a igualar el valor que nosotros estamos dando, simplemente que en dirección contraria y por lo tanto evita que nos comencemos a deslizar. Tenemos exactamente los mismos valores en magnitud, direcciones contrarias. Pero esto no puede seguir por siempre, llega únicamente hasta un punto en el cual la fuerza neta paralela a la superficie sin considerar la fuerza de rozamiento tiene el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima y por lo tanto ese es el último valor que la fuerza de rozamiento le puede copiar a la fuerza neta paralela. A lo mucho puede llegar a igualar la fuerza de rozamiento estática máxima para mantenerse en equilibrio. Y de hecho este punto tiene un nombre, bueno, tiene un par de nombres. Una forma de referirse a este instante es el movimiento inminente. Significa que si nosotros simplemente le soplamos a la partícula cuando se encuentra en estas condiciones, ya debería comenzar a deslizarse. ¿Qué es lo que pasa cuando se comienza a deslizar? Tenemos una caída en este gráfico, no es un gráfico continuo. Tendríamos que desde la fuerza de rozamiento estática máxima, salta para abajo a la fuerza de rozamiento cinética. Pero en cambio a partir de este punto ya es una magnitud constante. Siempre y cuando la normal sea constante, también tendremos una fuerza de rozamiento cinética constante. No importa qué tanto siga aumentando esta fuerza paralela, no importa el valor que tenga, la fuerza de rozamiento cinética a lo mucho llegará a esta magnitud. Entonces, ¿por qué hay esta caída? ¿Por qué hay esta variación desde la fuerza de rozamiento estática máxima a la fuerza de rozamiento cinética? Es por esto, porque el coeficiente de rozamiento es mayor al coeficiente de rozamiento cinético, el estático mayor que el cinético, y por lo tanto se genera esta caída. Si es que fueran iguales, que también puede llegar a suceder, al menos para nuestros ejercicios, simplemente sería continua. Una vez que llega a la fuerza de rozamiento estática máxima, se mantiene ahí mientras se desliza, pero por lo general es menor. Entonces, durante la gráfica azul estamos quietos, la velocidad es nula y se mantiene nula. Una vez que llegamos a esta zona de acá, ya estamos bajo el efecto de una fuerza de rozamiento cinética y por lo tanto ya nos estamos deslizando. Bueno, esas son algunas consideraciones. También quería decir que no es lo mismo el unitario de la fuerza de rozamiento estática. Esto es un vector que nos da una dirección. No es lo mismo que el coeficiente de rozamiento estático. Esto es una magnitud, esto es un escalar que nos indica esta relación entre las dos superficies. Y esta es la forma en la cual yo suelo poner la dirección de los vectores. Esta es una U común y corriente. Y esta en cambio se supone que es la letra griega mu. Entonces nada más para que lo tengan en mente, son cosas completamente aparte. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos resolviendo algunos ejercicios. Vamos a hacer un mismo ejercicio desde distintos puntos de vista. Entonces vamos a comenzarlo de esta forma. Sobre una superficie horizontal rugosa tenemos una partícula. La partícula M que vamos a representarle como una caja.
Esta superficie horizontal rugosa tiene un coeficiente de rozamiento estático que por el momento vamos a considerar que es igual al coeficiente de rozamiento cinético y vamos a decir que es de 1.1, es adimensional. Y la caja no está ahí simplemente quieta o no está simplemente ahí sin ninguna interacción, sino que existe una fuerza, llamémosle la fuerza F, de 29 newtons hacia la derecha, que le estamos aplicando a esta caja. Considerando que la caja parte del reposo, encontrar, ahí que conocemos la masa de la caja, encontrar la fuerza de rozamiento y la aceleración. Bien, entonces le vamos a dar unas cuantas vueltas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. En cualquier ejercicio de dinámica, lo primerito es encontrar las fuerzas externas y eso se hace a partir de el diagrama de cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagrama? Eso sí es un poco más abierto. Por ejemplo, de acuerdo a mi lista de fuerzas, primero, fuerzas de dato, en este caso sí hay. Esta fuerza F es una fuerza de dato, no sale de una interacción, sino que simplemente nos la describen en los datos. No hay más fuerzas de dato. Fuerzas de distancia, al menos el peso deberíamos considerar. Y como no nos dicen nada de la localización, si es que es en la Tierra, si es que es en la Luna, si es que es a 1000 metros de altura, como no lo especifican, vamos a considerar que es en la cercanía de la superficie terrestre. Y por lo tanto el peso es igual a menos 10J por la inercia de esta partícula. No hay más fuerzas a distancia. Tercer grupo, fuerzas de contacto. Vamos viendo alrededor de nuestra partícula si tenemos algún contacto y tenemos solamente uno. Del contacto con una superficie pueden salir al menos una normal del contacto y podría salir una fuerza de rozamiento. La normal del contacto es desde el contacto en dirección a la partícula, es decir, en este caso es completamente vertical. Pero su magnitud tendríamos que determinar la parte. Pero además en este caso sí tenemos una fuerza de rozamiento, porque la superficie es rugosa y nos estamos intentando deslizar. ¿Cómo es la dirección de esta fuerza de rozamiento? Como el análisis podemos hacerlo directamente en este gráfico, no hay que hacer mucho cálculo, entonces de una vez podríamos decir cuál es su dirección. Como estamos partiendo del reposo, entonces no podemos ver la dirección contraria al movimiento. En este instante nos está moviendo. Entonces, de otra forma, la que debíamos encontrar esa dirección. ¿Cómo era la dirección cuando nos está moviendo? Es contraria a la fuerza neta en el eje paralelo a la superficie. En el eje paralelo a la superficie nos vamos de nuestro gráfico y resulta que solamente tenemos una fuerza, la fuerza F. Por lo tanto, ¿cuál es la fuerza neta en el eje paralelo sin considerar el rozamiento? Es la fuerza F. Y la fuerza de rozamiento se tiene que oponer. Todavía no sabemos si es que es una fuerza estática o si es que es una fuerza cinética, pero lo que sí sabemos es que partiendo del reposo se debe oponer a esta fuerza neta en el eje paralelo. En el eje, sí, paralelo a la superficie. Listo, tenemos completo nuestro diagrama. Ahora sí podemos comenzar a hacer sumatorias. Podríamos intentar sumarlas todas, las cuatro fuerzas directamente. El problema de eso es que todavía no conocemos la normal, ni tampoco la fuerza de rozamiento, y ahí vamos a tener un pequeño inconveniente. Entonces, no hay problema, lo que hacemos es dividirle en dos ejes, no necesariamente el X y el Y,
sino que es más conveniente hacerlo en ejes paralelo y perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, el eje perpendicular coincide con el eje Y en este eje, dado que tenemos esta superficie, es porque se supone que en el eje perpendicular deberíamos estar en equilibrio. Esto no es una condición física. Tranquilamente podríamos estar en una superficie y de repente salir volando, o bueno, de repente salir con una velocidad dirigida al primer cuadrante. Pero si es que nos dan una superficie en algún ejercicio, se supone que es para, en el peor de los casos, estar deslizándonos con aceleración sobre la superficie. No tendría mucho sentido que nos den una superficie, que nos den características de la superficie y que la partícula más bien tenga una aceleración dirigida hacia arriba. Entonces, por lo general, a menos que algún ejercicio muy específico nos diga algo al respecto, se supone que nosotros estamos en equilibrio en el eje perpendicular. Entonces, eso nos facilita los cálculos porque si nosotros hacemos aparte la sumatoria de las fuerzas en el eje perpendicular y en el eje paralelo, la sumatoria en el eje perpendicular debería ser igual a un vector nulo, porque estamos en equilibrio. En este eje solamente tenemos dos fuerzas, estas dos no hay como proyectarlas sobre el eje perpendicular, normal más peso. Lo que significa que la normal tiene la misma magnitud, pero dirección contraria al peso. Y el peso en la cercanía de la superficie terrestre es fácil de calcular. Y listo. Tenemos nuestra fuerza normal de contacto de 50 newtons hacia arriba, dado que nuestra partícula tiene 5 kilogramos y no hay más fuerzas en el eje vertical. Ahora, vamos al análisis del eje paralelo. Y el problema es que nosotros no podemos saber todavía si es que estamos en equilibrio, si es que esta es una fuerza de rozamiento estática o si es que es una fuerza de rozamiento cinética. Así que, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de ejercicios? Vamos a calcular qué es lo que necesitaríamos para que estemos en equilibrio estático. Si es que estamos en equilibrio estático y podemos mantener el equilibrio estático, entonces es una fuerza de rozamiento estática. Pero si es que no podemos estar en equilibrio estático, si es que estamos pasándonos del límite superior de la fuerza de rozamiento estática, entonces estamos comenzando a deslizarnos. Entonces, ¿cómo hacemos esa comprobación? Partimos de calcular qué necesitamos para el equilibrio estático. Como es una comprobación, entonces nosotros más bien simplemente vamos a ver qué es lo que necesitamos para que esto suceda. Entonces, sí es necesario que en algún momento indiquen que esto únicamente es no algo que están asegurando, sino algo que van a comprobar. Por ejemplo, con un letrerito de equilibrio estático. Ahora, ¿qué sucedería si es que estamos en equilibrio estático? La sumatoria de las fuerzas paralelas a la superficie debería ser igual a un vector nulo, porque eso es el equilibrio. Y por lo tanto, para estar en equilibrio estático, la suma de estas dos fuerzas que no tenemos más en el eje paralelo deberían anularse. Fuerza F más la fuerza de rozamiento. En este caso, y bajo estas condiciones, sería una fuerza de rozamiento estática. Y yo normalmente le pongo esto de aquí, que no es completamente necesario, es la fuerza de rozamiento estática necesaria para mantenernos en equilibrio estático. ¿Qué es lo que debemos recordar de la fuerza de rozamiento estática? Es una fuerza adaptativa y por lo tanto, esta es la que nosotros debemos despejar. No podemos calcularla a partir de alguna otra condición, sino que esta es la que vamos a encontrar durante este proceso. Entonces despejamos. Y en este caso nos queda que la fuerza de rozamiento estática necesaria sería igual a menos la fuerza F, es decir, igual a menos, ¿cuánto era? Menos 29i. Y listo.
Si es que alguien nos dijera que nosotros nos encontramos en equilibrio estático, si es que eso fuera parte de los datos, entonces ahí ya estaría resuelto el problema. Encontramos nuestra fuerza de rozamiento estática y no habría nada más que hacer. Pero en este caso no nos lo estaban asegurando. Más bien nosotros teníamos que encontrar cuánto era nuestra fuerza de rozamiento y si existía o no aceleración. ¿Cómo hacemos entonces la comprobación? ¿Cómo comprobamos si es que con este resultado efectivamente nos encontramos en esta condición? Es a partir de la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, calculamos aparte de esa fuerza. Esta es únicamente una magnitud. Depende de la magnitud de la normal y del coeficiente. En este caso, acabamos de encontrar que esta magnitud son 50 newtons. No nos importa la dirección, solo en este caso la magnitud. Y el coeficiente es parte de los datos de 1.1. Es decir, que tendríamos 50 más el 10%, 55. Y ahora necesitamos hacer un pequeño análisis. Si nosotros sabemos que la superficie a lo mucho me puede dar 55 newtons para evitar que esta partícula se deslice sobre ella, y nosotros para evitar deslizarnos necesitamos una magnitud de 29, es posible que la superficie me dé 29. Si como máximo me puede dar 55, sí, ya que la fuerza de rozamiento estática necesaria, que tiene una magnitud de 29, es menor o igual que la fuerza de rozamiento estática máxima, que en este caso es 55. Obviamente tiene lógica ser menor que el máximo. Estoy dentro de mi límite y por lo tanto se comprueba la condición que estaba intentando calcular. Por lo tanto, estamos en equilibrio estático, lo cual tiene dos consecuencias. Primero, la aceleración es nula por ser equilibrio. Y segundo, la fuerza de rozamiento es estática, ya que estamos estáticos. Y el valor de la fuerza de rozamiento estática será la fuerza de rozamiento estática necesaria que calculamos hace un rato, es decir, menos 29 newtons. Y por ahora, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿por qué las sumatorias de fuerzas perpendiculares es nula? Perpendiculares. Ya. Esto es una condición con la cual nosotros vamos a partir para poder resolver la mayoría de nuestros ejercicios que se den sobre alguna superficie. Porque si es que nosotros tenemos la superficie, eso normalmente sí hay como analizarlo aparte, pero vamos a partir de esta condición. Si nos dan una superficie, es para que nos deslicemos sobre esa superficie. No tendría mucho sentido que la partícula esté haciendo un movimiento parabólico y me estén dando datos de la superficie. Nuevamente, sí puede suceder, pero no tendría mucha lógica. Entonces, cuando nos da una superficie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular que estamos en equilibrio en la superficie, a menos que el ejercicio y sus datos se vayan en contra de eso. Sí vamos a ver más adelante alguno que justamente sí iría en contra de eso. No son muy comunes, pero sí hay que tener un poco de cuidado, al menos al leer los datos. Como en este caso eran datos genéricos, no habría mucho inconveniente. Entonces, es algo de lo que debemos partir. Gracias, Inge. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una superficie inclinada como en el ejercicio del taller, del trabajo, no es taller, ¿qué es lo que debemos considerar? Que en el eje perpendicular a la superficie, podemos llamarle el eje L1, deberíamos estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si me dan esta superficie inclinada es para que en caso de que exista movimiento y mucho más que exista aceleración, sea únicamente sobre esta superficie y por lo tanto deberíamos estar en equilibrio en la perpendicular. Más adelante, cuando ya tengan un poquito más de experiencia, sí se van a poder dar cuenta de eso un poco más rápido, pero
Por el momento podríamos considerarlo una condición inicial. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿y qué pasaría si la fuerza de rozamiento estática es mayor a la fuerza de rozamiento máxima? Ya, sí lo vemos en una pequeña alteración que le vamos a hacer, pero básicamente, si es que tuviéramos aquí, por ejemplo, una fuerza de rozamiento estática necesaria de 56 newtons, es más, de 55.1 newtons. ¿Qué es lo que sucede? La fuerza de rozamiento estática que necesitamos para estar quietos son 55.1, pero la superficie a lo mucho me puede dar 55. No podemos pasarnos del máximo, eso no tendría sentido, y por lo tanto todo lo que hemos calculado aquí ya dejaría de funcionar. No estamos en equilibrio estático porque nos hemos pasado de esta condición. Sí teníamos que hacer el cálculo, pero ya no estarían aplicándose nada de lo que hemos encontrado aquí. Entonces simplemente repetimos este análisis, pero ahora sí conociendo qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Nos encontramos con una fuerza de rozamiento cinética. Y la ventaja de eso es que la fuerza de rozamiento cinética es más fácil de calcular. Directamente diríamos sumatoria de fuerzas paralelas es igual a masa por aceleración, con la consideración que alguna de esas fuerzas va a ser la fuerza de rozamiento cinética, igual a la dirección de la fuerza de rozamiento cinética por la normal y por el coeficiente. Entonces simplemente es cambio de tipo de fuerza. Nos vamos a la de rozamiento cinética y todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, antes de hacer ese ejercicio en particular, hagamos otros dos también relacionados con esto. Simplemente a este mismo le vamos a ir cambiando ciertos datos para ver cómo va modificándose su resolución. Entonces el primer cambio que le vamos a hacer es que ahora vamos a decir que existe una velocidad, no que parte del reposo, sino que en el momento inicial del ejercicio, por alguna razón que nosotros no conocemos, este bloque ya se estaba deslizando con una cierta velocidad inicial. ¿Qué es lo que le puede haber dado esta velocidad inicial? Seguramente es un impulso. Más adelante vemos impulsos, pero más o menos podríamos considerarlo como que alguien le golpeó. Alguien pateó este bloque y por lo tanto ya tenía una velocidad inicial en el momento inicial del ejercicio. Entonces, por ejemplo, digamos que tiene una velocidad hacia derecha, izquierda. Primero hagamos que se mueva hacia la izquierda. En este caso no vamos a utilizar en nada la magnitud. Nada más le pongo un valor definido para por si acaso alguien o algún ejercicio nos pregunte calcular la cantidad de tiempo que se toma hasta detenerse o calcular el desplazamiento que realiza en 5 segundos. Cualquier cálculo cinemático ya lo podríamos hacer a partir de estas condiciones. Pero bueno, digamos que teníamos una velocidad de menos 10 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que cambia en nuestro ejercicio? Veamos, comencemos igual con el diagrama de cuerpo libre. Fuerzas de datos, si tenemos la misma fuerza F. Fuerzas a distancia, también tenemos el mismo peso de hace un rato. Fuerzas de contacto, seguimos teniendo la misma normal de contacto hacia arriba. Y lo único que puede cambiar en este caso es la fuerza de rozamiento cinética. En este caso, la dirección de la fuerza de rozamiento cinética, como ya sabemos que nos estamos deslizando, como ya hay una velocidad de esta partícula de deslizamiento sobre la superficie, entonces la fuerza de rozamiento cinética se tiene que oponer a esta dirección. Y por lo tanto, no importa si la fuerza F está hacia la izquierda, hacia la derecha o si es que no existe, nosotros tendríamos que considerar una fuerza de rozamiento cinética hacia la derecha, en contra de esta velocidad. Y ya, eso es lo que cambia. Entonces,
En el análisis en el eje perpendicular no cambiaría nada. La normal de contacto sería exactamente igual. Sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular. Seguimos estando en equilibrio. La normal va a ser igual a menos el peso. Y por lo tanto es igual a más 50J. Eso no cambió en nada. Pero en cambio, al rato de hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje paralelo, en este caso el eje X, la sumatoria de fuerzas en X, en el eje paralelo como le estaba llamando, ahora sí deberíamos partir de la condición general de que debería existir al menos la posibilidad de que haya una aceleración. Puede estar una partícula deslizándose sobre una superficie rugosa en equilibrio, sí. No sería muy común, es una situación muy específica, pero sí podría darse que el resto de fuerzas se anulan con la fuerza de rozamiento cinética. Si es que eso sucede, nuestra aceleración sería nula. Pero eso es algo que deberíamos calcular, es un resultado que podemos obtener. No partiríamos de eso a menos que obviamente el ejercicio lo diga. Entonces, aquí tenemos dos fuerzas. La fuerza de rozamiento, que ahora ya sabemos que es cinética porque se está deslizando, y la fuerza de dato F. Y vamos a despejar nuestra aceleración paralela. Este de aquí, recuerden, tiene dos elementos, tiene la dirección y tiene su magnitud. La dirección nosotros ya la habíamos analizado, es contraria a la de la velocidad y por lo tanto, en nuestro gráfico le pusimos hacia la derecha. Hacia la derecha que es el unitario más i. Y su magnitud es la normal de contacto por el coeficiente de rozamiento cinético. Esta fuerza F ya sabíamos de cuánto era, más 29i. Y ya podríamos despejar nuestra aceleración paralela. La normal era de 50. El coeficiente de rozamiento cinético, al igual que el estático, era de 1.1. Sería de 55 más 29 sobre 5. Más 29 sobre 5, 16.8. Metros sobre segundo hacia la derecha. Metros sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento, como era cinética, entonces, aunque ya le calculamos aquí arriba, volvemos a poner. Y la fuerza de rozamiento cinética es igual a I por la normal por el coeficiente, es decir, de más 55 I newtons. Y listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos un movimiento retardado, ya que la velocidad es hacia la izquierda, la aceleración es hacia la derecha. ¿De dónde sale esta aceleración? En este caso, estas dos fuerzas le están proporcionando, tanto la fuerza de rozamiento cinética y además la fuerza de dato F. Si es que no existiera la fuerza de dato F, entonces de todas formas estaríamos frenando, pero con una magnitud algo menor. ¿Alguna pregunta? Vamos a darle un pequeño giro a este mismo ejercicio. Con todo igual, excepto la dirección de la velocidad.
¿Cómo cambia si es que nosotros conocemos que se está moviendo, que se está deslizando? Porque moviendo no es el problema, sino que se está deslizando, pero en dirección contraria. Entonces decimos que la velocidad inicial es de más 10 i. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Vamos al gráfico del diagrama de cuerpo libre. La fuerza F es igualita. El peso es el mismo. La normal de contacto no ha cambiado. Pero en este caso, la fuerza de rozamiento cinética, que sabemos que es cinética porque se está deslizando, pero en este caso, para ser contraria a la velocidad, tendría que ir hacia la izquierda. Y ya, ese es el único cambio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular sigue siendo nulo, es decir, que la normal sigue siendo igual a menos el peso, es decir, 50 newtons hacia arriba. En el rato de hacer la sumatoria de fuerzas en el eje paralelo, lo mismo tenemos la suma de las dos fuerzas que están en este eje, las otras dos no se proyectan sobre el eje paralelo. El eje paralelo de forma general es igual a la inercia por la aceleración paralela, fuerza de rozamiento cinética más la fuerza F de dato, nos debería dar esta aceleración que estamos buscando. Y entonces encontraríamos que lo que cambia ahora es la dirección de la fuerza de rozamiento cinética, está hacia la izquierda, pero al igual que en el caso anterior tendríamos el valor de la normal por el coeficiente de rozamiento cinético, los mismos 29i acá, por 5 veces la aceleración. La normal de contacto era de 50 newtons, este de 1.1. Y en estas condiciones, nuestra aceleración paralela y por lo tanto la aceleración total, ya que en el eje perpendicular estábamos en equilibrio, sería de 55 menos 55i más 29i sobre 5, es decir, menos 5.2. Todavía estamos en un movimiento retardado. La aceleración está hacia la izquierda, la velocidad hacia la derecha. Pero en este caso es una desaceleración mucho menos agresiva, tiene una magnitud mucho menor que si es que solamente nos estábamos moviendo en la dirección contraria. ¿Alguna pregunta? Y lo que también queríamos era fuerza de rozamiento cinética. En este caso hacia la izquierda, la misma magnitud de hace un rato. Hagámosle una última modificación a este mismo ejercicio, justamente partiendo de lo que debería pasarle al primero que hicimos, pero con la otra posibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si es que al mismo ejercicio le cambiamos un par de cosas? Primero regresamos a una velocidad inicial nula. Pero aumentemos la fuerza de dato F.
Digamos que ahora vamos con 61 newtons. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría? Es muy parecido al primero. El diagrama de cuerpo libre sería igual. Fuerza de dato hacia la derecha, peso hacia abajo, normal de contacto con la superficie hacia arriba. Y ya que la única fuerza, tal y como está ahorita, es hacia la derecha en el eje paralelo, entonces tendríamos una fuerza de rozamiento estática o cinética, pero hacia la izquierda. Todavía no sabemos cuál es, pues sabemos que debe estar hacia la izquierda. Así que nuevamente en el eje perpendicular no ha cambiado nada. Sumatoria de fuerzas perpendiculares igual a un vector nulo. Y esto es igual a el peso más la normal. Y por lo tanto la normal era de menos 50J. Lo que cambia es cuando estemos haciendo la comprobación de lo que pasa en el eje X. En este caso en el eje paralelo. Entonces decimos lo mismo. No sabemos qué está sucediendo. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que necesitamos para mantenernos en equilibrio estático. Eso significaría que en el eje paralelo estaríamos en equilibrio. Y lo que queremos es calcular la fuerza de rozamiento estática necesaria para que esto suceda. Recuerden, lo importante es que si están haciendo este cálculo, el que buscan, el que tienen que despejar es la fuerza de rozamiento estática necesaria, o al menos es una de sus incógnitas. En cambio, que si es que ustedes ya saben que se está deslizando, es más fácil porque la fuerza de rozamiento cinética está en función de otras dos cosas seguramente ya conocidas. Uy. Entonces despejamos esta. Y en este caso sería de menos 61 newtons hacia, o de 61 newtons hacia la izquierda. Menos 61 newtons y. Lo cual significa que para mantenernos en equilibrio estático, la superficie debería ser capaz de darnos 61 newtons hacia la izquierda. ¿Pero de qué depende eso? De la fuerza de rozamiento estática máxima. Normal por coeficiente estático. Y nos quedaría, al igual que antes, de 55 newtons de magnitud. Y aquí hacemos el análisis. Necesitamos 61 newtons de magnitud para mantenernos estáticos y en equilibrio. Pero la superficie, dadas estas condiciones, a lo mucho me puede entregar 55. Entonces, como estamos por encima del máximo, no tiene mucho sentido que nos encontremos por encima del máximo. Justamente el máximo es para considerar que nuestro límite es superior y por lo tanto ya no podemos estar en equilibrio estático. La velocidad ya no se mantiene constante y nula. Lo que significa que ya nos estamos deslizando. Y por lo tanto, ¿cómo podríamos encontrar nuestra aceleración? ¿O de cuánto sería nuestra aceleración? ¿Y de cuánto sería nuestra fuerza de rozamiento? Que en este caso significaría que es una fuerza de rozamiento cinética.
Simplemente volvemos a hacer el cálculo. Ya no consideramos esto de aquí, sino que ahora sí partimos del hecho de que nuestra fuerza de rozamiento es cinética y que por lo tanto existe la posibilidad de tener alguna aceleración. Que sería volver a hacer los cálculos, pero ahora con las condiciones adecuadas. Fuerza de rozamiento cinético más la fuerza de dato, masa por aceleración paralela. Es el que despejamos. Parecido a los últimos dos. Fuerza de rozamiento cinética sería... Eso sí, mantendría esta dirección, porque la fuerza F nos comenzaría a acelerar en esta dirección. Ya no estamos en estático debido a F. Vamos a estar acelerados. Y de todas formas, la fuerza de rozamiento cinética debería mantener la misma dirección que analizamos para la fuerza de rozamiento al inicio. Entonces, de todas formas, es hacia menos I. Pero el valor es lo que cambia. Aquí nosotros podemos calcularlo directamente con el coeficiente cinético. Más la fuerza F. 61 hacia la derecha. Y todo eso dividido para la masa. Y tendríamos de menos 55 más 61i sobre 5. Estaríamos acelerados con 1.2 metros sobre segundos al cuadrado. Hacia la derecha. No sería menos Menos. No creo porque la fuerza F es mayor que la de rozamiento cinética. 61 menos 55. O sea, la de rozamiento cinético sí es menos 55. Pero la aceleración estaría determinada por la fuerza F. ¿Alguna pregunta? Antes de finalizar, sí quisiera al menos dar una explicación general de la fuerza que nos falta. La última fuerza de contacto que nosotros vamos a manejar es, ¿se fueron? Las tensiones sobre cuerdas ideales o cables ideales. Entonces vamos a revisar rápidamente al menos la parte inicial de eso. Pero sí tenemos un trabajo para esta clase de hoy, que debería estar en la unidad 8. ¿Dónde está? Esto es leyes de Newton. Y esto es para el 5 de febrero.
Bien, entonces ahorita sí debería estar disponible el trabajo número 2 de fuerzas de rozamiento. El cual es hacer uno muy parecido al que acabamos de hacer ahorita. Entonces el trabajo número 2. Tenemos igual una superficie horizontal. Conocemos que existe una fuerza de dato. Tenemos datos de la superficie, el coeficiente de rozamiento estático igual al cinético, que es parte de nuestra información. Y debemos encontrar la fuerza de rozamiento. Para encontrar lo que debemos hacer, primero descartar si es que es una fuerza de rozamiento estática o una fuerza de rozamiento cinética. Si es que es estática, la aceleración es igual a 0 y la fuerza es adaptativa. Si es que se pasa de la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces simplemente es magnitud de la normal por el coeficiente y en la dirección apropiada. Entonces, para que puedan hacer este pequeño ejercicio. Pero hablemos algo al menos introductorio sobre las tensiones. La cosa con las tensiones es que es una fuerza bastante general. Nosotros a cualquier objeto lo podemos tensionar. Simplemente el estar apretando, estar presionando, por ejemplo, un lápiz ya es aplicarle una cierta tensión. El intentar jalarlo por ambos lados también ya es aplicarle una cierta tensión. Así que los objetos reales, los objetos con dimensiones, sí se pueden tensionar. Pero ya que nosotros por el momento estamos trabajando únicamente con partículas, entonces las partículas no se pueden tensionar. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios? ¿Cuáles son los objetos que nosotros vamos a tensionar? Ya que no vamos a tensionar a las partículas, lo que nosotros vamos a tensionar son cuerdas y cables ideales. Entonces, ¿de qué nos van a servir las tensiones aplicadas a cuerdas y cables ideales? Es para transportar fuerzas. Vamos a poder transportarlas de un sistema, de una partícula o de un objeto, a otro sistema, partícula u objeto. Simplemente nos sirven para esto. Entonces, veamos también los elementos que vamos a utilizar con estas tensiones. Las cuerdas o cables ideales. Algunas características que cumplen todas nuestras herramientas ideales, pero justamente son eso. Simplemente son herramientas. Herramientas que nosotros estamos considerando que únicamente van a cumplir con la función que nosotros queremos que cumplan. Por lo tanto, no son objetos reales que nosotros podremos utilizar realmente en algún análisis. Entonces, por ejemplo, parte de estas consideraciones de ser ideales, de ser únicamente herramientas, es que no tienen masa. Consideramos una cuerda real no ideal, deberíamos también durante el ejercicio considerar su masa. Y eso, bueno, en el siguiente semestre ya podrían verlo, si puede cambiar las consideraciones del ejercicio. Por ejemplo, si ustedes simplemente colocan una cuerda y le atan algún objeto y luego hacen que el objeto comience a caer por una mesa, dependiendo de la cuerda y de qué tan pesada sea en comparación del objeto, puede modificar las condiciones de ese ejercicio. Entonces nosotros por el momento no nos preocupamos de nada de eso. Las cuerdas son ideales, no tienen masa. ¿Cuándo podemos considerar eso? Es cuando la masa de la cuerda es despreciable en comparación al resto de masas del sistema. Otra consideración es que no se pueden estirar ni comprimir, no se les puede alterar. Tienen una sola longitud, la cual no importa qué fuerza le pongamos, no se pueden estirar, no se pueden comprimir y tampoco se pueden romper. Bueno, aquí un pequeño asterisco porque podría existir algún ejercicio en el cual si nos digan considere que la tensión máxima sobre esta cuerda son 5000 newtons. Pero de forma general, a menos que el ejercicio lo especifique, no se pueden romper. Y ya, entonces tenemos que tener dos cosas en mente cuando utilicemos cuerdas ideales, que son que pueden transportar una tensión. ¿Cómo vemos la dirección y magnitud de esa tensión? La magnitud y dirección de estas tensiones deben cumplir
al igual que cualquier vector con dos condiciones. La magnitud nuevamente es adaptativa, con la condición de justamente mantenerle a la cuerda ideal. Ni comprimirle ni deformarle, ni comprimirle ni romperle. Simplemente está transportando la fuerza. En cuanto a dirección, tiene que ir desde el punto de contacto en dirección de la cuerda. Dejémosle menos hasta ahí. Y en la siguiente clase nos ponemos un poco más a analizar esto de las tensiones. Por lo pronto, ¿qué es lo que debemos tener en mente? Es una herramienta que nosotros tenemos a partir de las cuerdas tensas para poder transportar fuerzas. Nosotros tenemos que la dirección directamente sale del gráfico, está sobre las cuerdas. Y las fuerzas, las magnitudes, al igual que muchas de nuestras otras fuerzas, dependen de las condiciones del ejercicio. Bien, entonces tal vez alguien alguna pregunta antes de finalizar la sesión. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente clase para seguir repasando sobre las fuerzas de contacto. Gracias, Vicky, hasta luego.